28, o sea, $90 del alma. La visita al Top of the Rock. La bebida, más tontos pedimos la más grande. No, no cayó nada. No. Aquí en Nueva York nunca se cumple lo que se tiene planeado. Empezamos New York. ¿Y dónde más íbamos a empezar si no es desde Times Square? Hola, yo soy Franci. Y yo soy Freddy. Somos 100 ciudades. Y vamos a hablar de... Se supone que esta es una de las ciudades más caras del mundo. Vamos a ver si es cierto de verdad que es de las más caras. Que de momento sí nos parece un poco que sí. Solo hemos dormido 4 horas. A ver hasta cuando el cuerpo aguante. Vale, pues empezamos por contarles, bueno, la parte económica, que es con lo que empezamos siempre. Sería el viaje desde Madrid hasta aquí. Nos ha costado 700 euracos los dos, ¿no? Sí. Realmente son 550 más maleta ida, maleta vuelta, son 150, son 700 euros. Está bastante bien de precio. La verdad que para sí. hacer Nueva York. El hotel nos salió por unos 560 euros 11 noches. Vamos a sacar mejor la cuenta y bueno, aquí la ponemos abajo para no equivocarnos tanto. Anoche fue un rollo, ¿no? Llegar aquí. Sí, la compra del Metrocar. Antes, bueno, mira, llegamos al aeropuerto a las 9:45 de la noche, pasar por inmigración, Sí. la maleta y luego tomar el AirTrain, ¿no? El AirTrain, sí, Que sí, nos sí. costó 15.50 cada uno. 15.50 Luego cada uno, son 31 euros. 31 euros los dos. Nos trajo a la estación central aquí de Manhattan, que es la Penn Station. Sí. Y de ahí tuvimos que hacer un transbordo, pero al final terminamos llegando sobre las 1:30, 2 de la mañana. Sí, tremendo rollo. Y llegar a la 1:30 de la mañana siempre da sustito, ¿no? El susto, pero realmente fue la hora, porque ya casi no había gente dentro de los vagones del metro, pero bien, policías que se meten dentro de los vagones, Sí, ¿no? por Raro. cierto guapos, la mayoría de los que he visto me han parecido guapos, está Bueno, bien el casting. En la Penn No hay que Station generalizar. habían dos policías que estaban guapas. Las dos que yo vi estaban guapas. ok. También No hay que está bien. generalizar, pero de momento el casting está bastante Muy bien. La gente es súper amable. Nueva York tiene una fama de que la gente es súper antipática, que van a su bola, que no, mira. La gente es súper chévere hasta ahora, ¿no? Nos han, o sea, Se acercan y te ayudan. nos veía la gente con cara de mirando para todos los lados, se nos acercaban a preguntarnos en qué nos podían ayudar. Muy Sí. chéveres. Por favor, los que sois como yo, que tengo una temperatura bajo cero constantemente, hay que ir en el metro o en autobús con una rebeca, con un jersey delgado, porque literalmente es que te congelas, Sí, sales el frozen. metro es frío, frío, frío. Aire Hasta a mitad me da acondicionado frío. a tope. Sí, no, y también en el avión, en el autobús, el metro. O sea, aquí en verano toca traerse alguito para cubrirse porque el aire no ahorran en eso, ¿no? No. Jolín, no. le meten durísimo. Ahora nos vamos a poner a tomar unas fotitos aquí, que es lo que más nos gusta, tomar fotos. Lo de la comida todavía no hemos podido medir bien porque ¿qué pasó? Nosotros sabíamos que nos demoramos como 5 o 6 horas en Lisboa, ¿no? Sí, Entonces, sí, la escala fue exacto, y grande. luego sabíamos que íbamos a llegar tardísimo a casa, al hotel, a un Airbnb en Brooklyn. Entonces nos hicimos unos sándwiches, entonces el desayuno nos sirvió los sándwiches. Y hasta ahora nos compramos 1 litro de zumo de naranja, zumo de naranja. que estaba riquísimo y nos tocó volver a comprar porque está muy bueno. 3.50 cada uno, o sea, 7 euros, 2 litros de zumo. Hasta ahora es lo que hemos gastado. A 7 calles del Times Square está el Radio City Music Hall. Y aquí nomás está el Top of the Rock. Vamos a intentar subir. Por lo que sé, hemos averiguado, está la entrada sobre los 33 euros. $33. 33 dólares, perdón. Pues vamos a ver, sí, se matan 2 pájaros de un solo tiro. Es muy cerca, las 7 calles se caminan súper chévere porque todo por aquí es muy bonito. Estamos intentando pues eso, ir por las zonas más cercanas. Exactamente, entonces de momento el famoso Radio City Music Hall, por aquí estuvo mi pobre angelito o solo en casa, como dicen en España. Y pues se supone que buena idea subir al Top of the Rock
solamente cuando no esté nublado, o sea que es el momento. Vamos a intentar subir a ver si es cierto lo de los $33 y a ver qué tal están las vistas. Bueno, pues al final nos animamos y subimos. Pues no eran $33, 89.28, o sea, $90 del alma. O sea, 45 y 45. Y ojo, que la chica nos dijo que porque no es el atardecer, porque el atardecer vale $50 por cabeza. O sea, $100. Caro, Estados Unidos es muy caro. Y del Top of Rock leímos que era el mejor, así que nos vamos a poner a ver todas las vistas de New York, desde el Empire State, que precisamente está ahí. Pues no, mejor ver el Empire State. Aquí son 3 pisos, va uno al piso 69, luego sube al 71, aquí estamos 2 pisos más, debe ser más o menos el 73, que está bastante bien por lo que no hay cristales, entonces está mejor las vistas. Recomendación, sí, pues toca hacerlo, o sea, cómo no venir a Nueva York y no hacer las fotos aquí. Bueno, y ahora pues de pronto nos vamos a los outlets, vamos a ver qué hacemos, ahora les vamos a contar. Acabamos de salir de la visita al Top of the Rock y una cosilla importante, te toman una fotito dentro, que estamos en Estados Unidos, no hay nada gratis aquí. La fotito tiene un coste de $30, ya el que quiera la paga y el que no, pues nada. Tienes acceso con un código QR donde la puedes mirar y hacer una captura de pantalla. Tienes acceso en el mismo edificio a unos baños top 10, súper limpios, así que está bastante bien. Y ya sales inmediatamente y te encuentras con esto, que es la plaza del Rockefeller. Está bastante bien, ya sabéis que en invierno esta pista de patinaje está pues con hielo, ahora mismo pues no está, pero está habilitada. Un ambiente súper cool, súper light para disfrutar. Vamos a seguir andando a ver dónde nos llevan nuestros pasos. Pues aquí todo está súper cerca. Radio City Music Hall. A media calle está el edificio de Rockefeller. En la punta ya sabéis que está el Top of the Rock. Y luego bajando de allí, veis aquí el centro Rockefeller y a muy pocos pasos tenemos la Catedral de San Patricio. Mejor dicho, más fácil imposible. Y por aquí, muy cerquita, vamos a pillar un outlet. Así que para allá vamos. Estamos en nuestro primer lunch, una cadena de hamburguesas muy conocida aquí, pero muy rica. Se llama Hi Guys. Y pues bueno, vinimos a hacer nuestro primer lunch. La cuenta, pues, ¿qué les digo? La hamburguesa. Esta hamburguesa costó 9 y algo, 9.50, cheeseburger. Y esta es con bacon, 10.50. Pero resulta que aquí eso es el precio de la hamburguesa básica. Entonces, pero que es una hamburguesa, si no le mete uno tomate, pues tomate, te cobran. Pero sin cebolla, pues cebolla, te cobran. Bueno, pues le echamos más cosillas y al echarle más cosillas, las patatas, 4.50. La bebida, más tontos, pedimos la más grande. Le digo más tontos porque uno puede pedir la pequeña porque se puede rellenar 20.000 veces. Y no sé si me toca dar propina, por lo menos 10%. Al final, estas 2 hamburguesitas con patatas, $32, perdón. Nos parece un poco caro, pero bueno, es lo que hay en Nueva York. Aquí en Nueva York nunca se cumple lo que se tiene planeado. Pensábamos haber ido al outlet, pero no fuimos. Al final vinimos aquí a la gran estación central. Es que cada rincón, cada calle es súper fotogénico. Se nos ha ido el tiempo y pues terminamos aquí en la gran estación central, que está súper cerca. O sea que puedes ir andando en la ruta que estamos trazando y la verdad que nos ha ido bastante bien. Esta estación fue construida original en 1871 y luego en 1902, que hubo un accidente de un tren que chocó, murieron varias personas, decidieron renovarla. Esta estación es una de las más grandes de todo el mundo. Dicen los apuntes que el techo está pintado al revés, pero la verdad que yo no le encuentro mucho el tema de pintado al revés, no lo entiendo.
pero bueno, que está bastante bien. Ojito que esta estación no es la misma que salió en la película de Kevin Costner y Sean Connery, Los Intocables. No, esa está en Chicago, así que no vayan a meter la pata. Pero bueno, como ven es súper transitada y muy fotogénica. Estamos en el Saks y mi debilidad son las gafas. Sí que se ve que hay un descuento bastante interesante. Por ejemplo, estas Gucci pone $360 y ahora $179,99. Vamos, 180. La verdad que está bastante bien. No he visto nada que me llame la atención, pero sí que hay modelos, sobre todo marcas que están rebajadas. Por ejemplo, estos Gucci. Antes estaban en $995, ahora $649,99. Está bastante bien el precio. No es mi estilo, pero está bien, teniendo presente que estas son colecciones pasadas. No cayó nada de lo que estaba buscando, no era lo que me llamaba la atención. A ver, está bastante bien en cuanto a que está dentro de Nueva York, así que para evitarte ir hasta afuera, outlets que están afuera, está bastante bien, pero el género puede ser que no se adapte a los gustos. Número uno, hay marcas súper, pues en plan Dior, Valentino, que están rebajadas en un 30%. No vi 50%, pero la verdad 300, 400 euros, pues no, o sea, tiene que ser una cosa muy espectacular para invertir en eso y ahora el presupuesto no. Pero bueno, eso ya cada quien, si puede, si quieres destinar un tiempo y un dinero para desplazarte a las afueras de Nueva York, eso va en gustos, pero nosotros la verdad queremos estar aquí en Nueva York y a ver si en el otro outlet cae algo, ya os contaremos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Para mañana tenemos 20.000 planes más que están aquí en el link para el siguiente video. Ojalá que nos sigan siguiendo, suscríbete, dale like, entra en las redes sociales que también ponemos fotos y muchas gracias de nuevo.